Víctor de México nos escribe y pregunta lo siguiente. Dice, he notado que en sus contenidos habla mucho de ciencia, pero también de religión. ¿No es esto contradictorio? ¿No los desprestigia como proyecto? Muchas gracias por tu pregunta, Víctor. Bien, para responder esto, lo primero que tenemos que decir es que este proyecto educativo nació hace ya varios años, llevamos unos 4 años, y siempre nació con el interés de hablar no solamente de divulgación científica, porque proyectos que se dedican exclusivamente a eso hay muchos, pero lo que nosotros queríamos hacer era abarcar algo mucho más, no me gusta la palabra holístico, pero quizás ir y cruzar el puente hacia las humanidades, porque también hay mucho que decir en esas otras áreas. Por ejemplo, existen fenómenos físicos que son maravillosos, pero en los cuales también existen implicancias que pueden ser históricas, que pueden ser filosóficas, pero también, fíjense ustedes, religiosas. La religión, lamentablemente, a partir de la época moderna en adelante, cayó en mucho desprestigio en ciertas universidades o en cierta esfera académica, considerándose como si fuese mera superchería antigua, ¿no? Pero lo cierto es que los estudios teológicos son bastante complejos y existen autores que son muy inteligentes a lo largo de toda la historia de la humanidad que han estudiado con mucha seriedad el tema de la existencia de Dios. Sin ir más lejos, gran cantidad de los científicos más importantes han sido creyentes o bien se han interesado en el tema de Dios. Newton, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, creyó en Dios. No así tenía problemas con la figura de Jesucristo, pero creía en Dios. Albert Einstein, que muchos decían que tenía una visión a lo Spinoza o incluso panteísta de Dios, en realidad tenía una visión mucho más aproximada al cristianismo según estudios más recientes de su figura. Les recomiendo para esto un libro de el profesor Eduardo Batáner, un español que escribe precisamente La física y Dios, o qué pensaban los grandes científicos acerca de Dios. Entonces hace un análisis bien profundo de la mentalidad del tema acerca de muchos autores. También muchos de los padres de la mecánica cuántica fueron creyentes. Y así podemos seguir. Así que no, de partida no nos desprestigia como proyecto, sino que le enriquece hablar de religión en el proyecto. Lo que sí nos desprestigiaría, y en eso siempre he sido extremadamente cuidadoso, es en mezclar los órdenes del saber, en extraer conclusiones religiosas a partir de la ciencia o en extraer, al revés, ¿no?, conclusiones científicas a partir de la religión. Es decir, no se pueden, cuando empiezan a mezclarse las cosas, comienza la charlatanería, ¿ok? Entonces siempre es importante en ese sentido mantener separadas las cosas, tal y como lo advertía un gran intelectual en los años 90, Stephen Jay Gould, un paleontólogo que puso muy de moda este acrónimo que se llamaba NOMA, ¿no? No Overlapping Magisteria. Mantener entonces separado y no solapar los órdenes del saber. Pero, si bien eso me parece muy prudente, me parece que hoy en día existen a lo menos 3 áreas del conocimiento en las cuales los estudios científicos y religiosos están irremediablemente solapados porque el misterio es muy grande. El primero de ellos es el tema del origen del universo. Desde el punto de vista de la ciencia experimental, esta puede estudiar todo lo que ocurre desde el que se origina el mundo material, el universo material, hasta la actualidad. Pero ¿qué ocurre en lo que podríamos llamar el tiempo antes del tiempo? Esa es una situación muy misteriosa y en donde en realidad solamente la filosofía y la teología pueden dar una respuesta racional frente a ese tema. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina, pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas, rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué han opinado los grandes pensadores de la historia universal al respecto? ¿Cuál es la posición de las religiones como el cristianismo o el islam en estas materias?
¿Qué esfuerzos han desplegado los astrónomos? ¿Qué se espera en la astrobiología para los próximos años? Todas estas y muchas otras preguntas se abordan en este nuevo programa digital del proyecto educativo Patagonia Free Web. Alejado de las teorías de la conspiración que abundan en programas de televisión, este curso viene a enfrentar esta trascendental pregunta luego de una profunda investigación que conllevó consultar a las fuentes de la más alta calidad intelectual. No te lo pierdas. En el mundo de Tolkien existen asombrosos misterios sobre el origen del universo y la trascendente relación de los elfos con las estrellas. Luz y oscuridad se enfrentan en un cosmos cuidado hasta el más ínfimo detalle. Conoce todos sus secretos en Astronomía en J.R.R. Tolkien, un programa original de Patagonia Free Web. Nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. El otro asunto que es complicado tiene que ver con el origen de la vida, porque todavía sigue siendo un gran misterio cómo es que tremenda complejidad se pudo desarrollar. Es cierto que la teoría darwiniana ha ayudado mucho para comprender cómo en los tiempos, digamos, que tiene la Tierra, en los 3.500 millones de años más o menos se pudo producir esta evolución vital y cómo es que llegó a existir, pero el momento preciso en donde se le pone play al asunto, en donde pasamos, digamos, de lo inerte a la vida, es algo que todavía sigue siendo muy misterioso y no se descarta entonces que pueda existir una explicación divina, no en referencia a lo que se ha llamado malamente como el Dios de los agujeros, ¿no? Que es esta situación de recurrir siempre a Dios para todo aquello que no se puede explicar, sino que efectivamente recurrir a Él para comprender una complejidad que simplemente la materia y las leyes de la física no pueden resolver, ¿ok? Pero es un asunto debatible. Yo, a lo menos, a mí me parece que esto puede que tenga una explicación razonable desde el punto de vista científico y que el origen de la vida simplemente sea parte de lo que ocurre si es que tú dejas las condiciones iniciales funcionando. Pero el tema sigue siendo debatido. El tercero, que me parece tan profundo como el origen del universo, es el problema de la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo emerge, ¿no?, del cerebro? El problema duro, el hard problem, ¿no?, que le llama, por ejemplo, el filósofo de la mente David Chalmers. Cómo de un órgano de 1,5 kilos aparece algo tan complejo como es el tema de la conciencia, que no se parece a la forma en que funciona, por ejemplo, la inteligencia artificial, y que es algo que no podemos ver tampoco en otros animales. Nosotros tenemos algo que, como decía un médico ganador del premio Nobel, el señor Edelman, existiría en nosotros una especie de conciencia secundaria que nos permite incluso planificar, ver mucho más adelante hacia el futuro, etc. Es algo tremendamente complejo. No solamente podemos sabernos que existimos, sino que comprendemos la inmensidad del cosmos en el cual nosotros nos encontramos inmersos, en esta pequeña bola azul, ¿no?, que va flotando en el espacio. Entonces, todo eso es de un nivel de complejidad que asombra mucho, ¿no? Asombra el que seamos capaces de comprender el universo y asombra de que seamos capaces de estar conscientes del universo. Hay un sacerdote del cual nosotros incluso tenemos un curso completo en este proyecto educativo, que es Georges Lemaitre, que era un gran genio, tanto en matemática como en física, y también en teología, ¿cierto? Y entonces este personaje, que era muy interesante, estuvo una vez como anfitrión en la Pontificia Academia de las Ciencias, que es esta organización en donde se invita a científicos de todas partes del mundo, independiente de sus credos, a asesorar en temas de ciencia y tecnología a los papas. Y entonces una vez le preguntaron a Lemaitre, porque él estaba muy relacionado con el tema de los primeros bosquejos de la teoría del Big Bang. Entonces le preguntaron si es que consideraba que el misterio del origen del universo era el misterio más grande en el cual se solapaban la ciencia con la religión, y él decía que no, porque Lemaitre siempre fue reticente a mezclar los órdenes del saber. Y él decía que cuando él hacía ciencia, y cuando hablaba de teología y no mezclaba las cosas. La astronomía permite explicar la evolución del universo, la teología permite explicar la razón de ser de todo, el sentido de la vida y todo lo que está antes del tiempo, en el fondo, ¿no? Pero Lemaitre decía que no había que entrar o ahondar muy profundo, ¿no?, en el espacio exterior para encontrarnos con un misterio muy importante. Ese misterio lo tenemos todos nosotros y nos acompaña a todas partes, ¿no?, que está aquí, en nuestro cerebro. Es el tema de la conciencia, decía Lemaitre. Es ahí en donde le parece que ciencia y religión tienen mucho que decir y es un misterio que seguramente da para muy largo. Así que espero haber, Víctor te llamas tú, espero haber respondido tu pregunta.
No nos desprestigiamos por hablar con religión. Lo importante es siempre que cuando uno habla de estos temas lo hable con seriedad, lo hable con mesura, no mezclando cosas y evitando a toda costa la charlatanería. Así que te invito, Víctor, y a todos los oyentes de esta columna de opinión a ingresar a nuestra página web www.patagoniafreeworld.com y a que conozcan todo nuestro contenido. Tenemos más de 20 cursos acerca de ciencias y humanidades, cuyas clases están hechas con precisamente mucha seriedad, con bibliografía de primer nivel, y se pueden inscribir en nuestros contenidos desde todas partes del mundo. Recuerden que pueden escribirnos sus consultas, sus preguntas a pfw@patagoniafreeworld.com. Siempre respondemos, sea de forma privada o bien de forma pública, si ustedes así nos lo permiten, tal como ocurrió en este caso.